I love you. Amigos, esta noche en el tablero vamos a, como proceso interno de la media cadena de comunicación, esta mañana con mi compañera Katia González en la hora de los contras, entramos en el tobogán de la educación, cayendo desde la economía y desde la política al territorio de la educación, ahora que con la potencia que tiene comunicacionalmente el presidente de la República, cuando salió con esa idea de que se puede impactar en la economía familiar saliendo de la educación privada y metiendo a los hijos en la educación pública, eso tuvo una serie de disparadores. Se tiró al agua detrás del presidente, el ministro de Educación, y dijo que es una maravilla que la gente esté dejando la educación privada para meter a los hijos en la educación pública, y que había más de 40.000 alumnos migrados. A eso le salió al paso el exministro Nicolás Zárate y dijo, es una mentira absoluta. La migración promedio anual es de 2.000 alumnos. La educación pública paraguaya no tiene condiciones para recibir a 40.000 nuevos alumnos. No tiene espacios, no tiene presupuestos, no tiene plato de hambre cero, a no ser que meta 22 o 25 millones de dólares más. Bueno, detrás de esto, amigos, vamos a tener un par de conversaciones muy ilustrativas con la doctora en educación Sofía Scheid y con Jan Esperanza, un activista del tercer sector que estuvo hasta hace poco tiempo vinculado a este importante think tank educativo que fue Juntos por la Educación. La educación, nuestro gran tema de hoy en el tablero. Never know how much I love you. Never know how much I care. Never know how much I love you. Never know how much I care. Amigos, amigas, supongo que podría llegar a una negociación amistosa, afectuosa y festiva con mi querido compañero Luisito Acosta y pedirle prestado la pizarra. Porque si yo tuviese que repensar el nombre de este programa, debido a mi declarada pasión por el que es para mí el gran tema nacional, el de la educación, este programa tiene que llamarse La Pizarra. Y escribir en la pizarra nuestros pendientes, resolver las ecuaciones, resolver las incógnitas de las ecuaciones en este apasionante tema. Digo, importante la economía, importante la política como un contenedor coagulador de todos nuestros procesos políticos sociales, pero hay una columna vertebral y para mí esa columna vertebral es la educación y no alcanza con lo que estamos haciendo, no alcanza presupuestariamente lo que hace el Estado, no alcanza la gestión del Estado. Los ciudadanos tenemos que bajarnos a la batalla por la educación, aunque eso implique tributar doble, porque le dedicamos tiempo, porque sacamos un poquito de dinero de nuestros bolsillos, hacemos vaquita para esto, para los otros. Pero si no rescatamos la educación, nos perdemos como país, como capital humano, como herramienta de transformación intelectual para un destino productivo, por ejemplo, como identidad nacional, en fin. Tantas cosas se cohesionan y se maduran a través de la educación que todo lo que nos pasa hoy se justifica desde el enorme y sostenido fracaso que la educación paraguaya, pública y privada, porque en el sector privado hay mejor hotelería, el edificio es más lindo, aire acondicionado, las salas ya tenían pupitres chinos sin intervención de Itaipú, en fin. Pero la calidad de la educación no puede ser mejor porque la materia prima humana finalmente es un profesor mal aprendido que en su momento fue un estudiante mal educado. Entonces estamos en un círculo vicioso perversamente perfecto que no se va a romper si no nos comprometemos desde lo personal. No importa si tengas o no tengas hijos en el sistema educativo público o privado, no importa cuál sea tu lugar, si no te pones las botas y no te bajás al lodo de la educación pública para rescatarla,
vas a terminar perdiendo lo tuyo. Si no, a mí qué me importa, yo soy odontólogo y hago, no sé, implantes maxilofaciales. Y también te va a tocar, papito, en algún momento. El déficit educativo de una u otra forma va a tocar tus puertas. Ya tenés problemas, señor cirujano maxilofacial. No encontrás personal capacitado, personal educado, personal que entienda consignas básicas, tenés alta volatilidad en la gente que te rodea. ¿Y cuál es la causa? La educación, señor odontólogo. Así que si queremos trazar un propósito para este año 2026, amigos queridos, queridas amigas, vamos a todos por la educación, pero todos, todos, todos. Si no hacemos un esfuerzo extra, no vamos a sacar la educación del lodazal, no vamos a sacar a Paraguay del lodazal. Hablemos de este apasionante tema con una de las personas que más aporta al debate y a la reflexión, la doctora Sofía Shade. Sofía, ¿cómo estás? Feliz 2026 si cabe todavía a estas alturas del calendario. Gracias, Quique, y a todos los que están con nosotros por tu medio. Sí, claro que sí, espero que Paraguay tenga un año bendecido en buenas decisiones desde el Estado, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo y por supuesto también aquello que desconozco y sé que también hay procesos que mejorar enormes en la parte judicial. A ver, tocaste un tema que me trae a mí muy fuerte porque el capital humano hoy día, si me pongo a evaluar este nuevo acuerdo, y no sé si es el tema que me ibas a preguntar, pero el nuevo acuerdo del Mercosur, entrando a niveles competitivos de productividad, ¿será que nosotros vamos a ser capaces de aprovechar una puerta de ese mercado tan grande? Estoy justamente en sitios donde podemos tenerlos como mercado, pero el capital humano que Paraguay produjo hasta hoy día realmente es un capital humano que no tiene las herramientas para la defensa, para trabajar un proyecto de vida que nos diga, a la pucha, el paraguayo es competitivo. Somos voluntariosos, somos capaces de aprender definitivamente, pero las estructuras sociales, llámese MEC, las estructuras, eso del sector público y privado, tienen siempre un techo. O sea, la educación privada no es mejor, es la que es. Y ambos se retroalimentan. En ese sentido de lo que hoy se está debatiendo. Yo creo que Paraguay necesita de voluntades desde el Estado, como te digo, y esos son cambios bien disruptivos. Hablar de políticas sociales, claro que es relevante, se vuelve el centro de cualquier comunicación de gobierno, porque lo social es lo que demanda. Entonces yo puedo decir que el almuerzo escolar hoy es una política, por supuesto que es buenísima, y vos sabés, Quique, yo estaba siempre a favor del almuerzo, porque se nota que el niño mejora su performance de aprendizaje. Eso hay muchos estudios, ya no es discutible. Y no es discutible tampoco de que la retención, el almuerzo escolar se considera como uno de los elementos indirectos para la retención escolar. Ahora bien, ¿será que yo tengo que plantear desde la política social una propuesta económica, llámese desde la microeconomía? Porque nosotros como macroeconomía, entre comillas, dice que somos un país estable. Pues entonces nos quejamos desde la micro, porque ahí necesitamos de cambios estructurales, en donde otra vez el capital humano es relevante, porque hoy día para cualquier tipo de bienes y servicios yo necesito saber lo digital, y ahí entra lo que siempre te planteo. Nosotros no tenemos formación sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los profesores manejan tecnología como medio para dar una buena clase. Todo servidor paraguayo en las instituciones públicas manejan tecnología como medio para servicio en rapidez y en eficiencia. Entonces, Quique, la educación es transversal, sin duda, en todos los niveles. Por lo tanto, Paraguay necesita de esas decisiones disruptivas, súper innovadoras, y buscar buenas prácticas. No hay que inventar la rueda. Muchísimos países pasaron por este proceso
Y Paraguay tiene una ventaja. ¿Por qué tiene una ventaja? Porque no hizo mucho todavía. Entonces, hacer una disrupción significa que no tiene antecedente el modelo pedagógico, por ejemplo, dentro del sistema educativo. No hay antecedentes, pero metemos inteligencia artificial para ver si nuestros maestros están mejorando en tiempo real sus procesos de déficit. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo enseño matemáticas? ¿Cómo enseño lenguas? Toda la tecnología vino para mejorar esos procesos, Quique, y eso va a hacer con que Paraguay, a partir de un pacto firmado sobre un proyecto nacional que se trabajó la parte de transformación, en donde se hizo incluso el business de cuánta plata necesitábamos. Pero si vos me preguntás a mí, ¿vamos a aumentar impuestos para meter más dinero en este modelo guaraní? Porque tengo que ver tu proyecto, Quique, para saber si en realidad a fin de año voy a asegurarte mejoras de aprendizaje. Porque la deuda es esa. Siempre estamos atrás de los, por detrás, siempre más atrás de los aprendizajes. Y sabemos, no lo digo yo, todas las evaluaciones internacionales internas también. Entonces yo no te estoy diciendo con esto que este gobierno no está haciendo esfuerzos muy fuertes, escucho, pero hay ahora, algo Sofi, que sí. A mí me da la impresión de que entramos en un loop, entramos en un giro, en una caminata circular infinita que nos lleva de frustración a frustración, de limitación a limitación. Pero la historia es sabia y nos cuenta que en algún momento en Chile el ministro de Educación era el venezolano Andrés Bello. Es decir, cuando no producís capital intelectual por tus deficiencias propias, tenés que tomarlas prestado de algún lugar, porque vos decís con mucho buen tino, hay que trabajar con la inteligencia artificial para producir determinados análisis y rutas posibles, pero ¿quién manejaría esa inteligencia artificial que previamente hay que entrenarla? La inteligencia artificial no es mágica, tiene que ser alimentada previamente, entender la problemática paraguaya, la transversalidad de la corrupción en Paraguay como una omnipresencia negativa que nos lastra en todos los aspectos, los niveles de, analfabetismo funcional registrado o no en nuestras estadísticas. Hay que alimentar la inteligencia artificial y probablemente no todas las personas tengan un nivel de discernimiento y de destreza para decir, me siento en la computadora frente a una inteligencia artificial, sea Claude, sea Grok, sea ChatGPT, sea cualquiera de esos que compiten en ese espacio, pero si no hay un pre-training, no sé qué nos va a devolver. La inteligencia artificial delira también, Sofi. Nos desviamos un poco del tema, pero voy a aclararte que cuando digo IA, yo estoy hablando de algoritmos entrenados. A ver, muy cierto lo que acabas de decir. Si voy a usar un software de algoritmos generativos, hoy día eso tiene alucinaciones y entonces ¿cómo me va a medir? Depende de mucho que está utilizando. Entonces, si yo no tengo intelecto, no tengo criticidad, no puedo pedirle mucho a un software. La IA es una expansión de aquello que yo soy. Y si nosotros teníamos ya déficit, ¿qué es lo que vamos a expandir? ¿Más fracaso? No. Cuando hablo de IA, hablo de algoritmos preentrenados, que es otra cosa. ¿Por qué son algoritmos preentrenados? Porque son entrenados en disciplinas fundamentalmente, que es la que yo quiero que logre el alumno o que logre el profesor. Necesitamos que el profesor tenga una ruta preestablecida. Por supuesto, necesitamos que el profesor tenga una nube, un espacio virtual de aprendizaje, donde él tenga contenido que ya tenga que él aprender. Fíjate que estas evaluaciones de que llamamos de fracaso en el docente, yo me puse a leer los contenidos, para mí están todos desfasados, no me sirve de hecho para que mejore mi maestro en sala de clase. Entonces, una de las primeras pautas es ver qué es lo que mi maestro tiene que saber. Entonces, ahí yo comienzo a ver qué tipo de plataformas o software van a ayudarme, porque yo tengo que tener la posibilidad de evaluar tu algoritmo. Por eso hablamos de algoritmos metacognitivos, no generativos. Todos los que vos citaste son marcas de algoritmos generativos, que funcionan una maravilla, por ejemplo, cuando vas a hacer la ingeniería de la gestión
pedagógica, donde va, eso se retroalimentan. Yo te estoy hablando de tecnología de punta. ¿En qué sentido de punta? Que compro una parte ya que ya tiene datos, que ya tengo una capacidad de que cuando mi alumno o mi profesor interactúa, yo ya mido con relación a qué es lo que yo quiero que aprenda el alumno. Los procesos con los IA no son atajos, muy por el contrario, son procesos que te aseguran una metacognición, que es lo que el alumno tiene que aprender. Por eso que los países no pierden tiempo, porque hacen una personalización real, no es una homologación del contenido para todos los maestros por igual, porque yo tengo que realmente dignificarle al maestro. Están muy desacreditados con estas evaluaciones que decimos, o sea, yo no puedo evaluarle al maestro desde el punto de vista administrativo porque están en el banco. Yo tengo que evaluarles y darles procesos que ayuden a que ellos sean mejores. Esos son procesos de mejora, no procesos de calificación o de cualificación. Y eso se inicia dentro de las academias, dentro de los institutos de formación docente y dentro de los ahora estoy preparando proyectos para las ciencias de la educación de Paraguay. Estamos hablando de carreras de 4 años. Entonces, Quique, no hablo de IA generativos, hablo de inteligencia artificial o algoritmos preentrenados o metacognitivos en disciplina o en capacidades que yo quiero, quién yo quiero. El MEC tiene que decir cómo vamos a determinar si nuestros alumnos están aprendiendo a leer desde la conciencia fonética. ¿Qué significa eso? ¿Entiende el alumno el sonido de la letra A? Y vos me dices, Sofía, eso es muy sofisticado, es lo más fácil que hay para la tecnología. Pero ¿cómo yo mido un alumno del Chaco si estoy en Asunción, si al leer él entiende lo que es conciencia fonética y me va armando las frases a partir de los fonemas y después me escribe grafema? Eso yo hago a distancia. No necesito yo le doy un apoyo a la maestra que está manejando la sala de clase en el Chaco. Significa que es una gestión de administración de aprendizaje. No es una gestión y administración política de la política educativa solamente, sino que es una gestión de aprendizaje ubicado específicamente en qué disciplina, porque todo el pensamiento crítico que tiene que integrar varias habilidades nace desde las disciplinas. Yo te tengo que enseñar a vos a leer para que vos entiendas lo que lees, porque no me vas a entender si no sabes leer. Y ese es un problema grave en nuestra era, porque el cerebro le encanta solamente reel, no le gusta leer, eso es natural en el ser humano. Entonces no competimos tenemos ya un proceso, con la pedagogía actual. Tenemos un proceso largo ya, Sofi, de adultos jóvenes que fueron educados por los cómics, por los cartoons, que resolvían una situación de sorpresa, de risa o de frustración cada 20 o 30 segundos. Entonces, la industria aprendió de sí misma y comienza a replicar esta cultura de la impaciencia, que el Génesis del universo o la Biblia tiene que tener el encanto de explicarse en 20 o 30 segundos, o si no, el libro no se lee, hay que absorberlo de a puchitos. Hablando de loops, yo me quedé en el loop de Andrés Bello, ministro de Educación de Chile. ¿No será, Sofi, y quiero recordar un caso doloroso, el de una joven egresada de ciencias químicas con muy buenas calificaciones, con una historia de sacrificio personal, caminando desde el barro de la pobreza hasta ilustración universitaria, egresando con honores y luego no obteniendo un lugar en el mundo del trabajo? ¿Cómo terminó la historia de esta joven mujer? En un suicidio, en una carta suicida que es devastadora. Y pienso nomás yo en este momento que si hubiese una iniciativa de entender que tenemos que agarrar de donde no hay, porque en la cantera de los institutos de formación docente, que son un negocio y como la enfermería o la radiología en las universidades privadas, es un cartoncito que no vale para nada. Cualquiera literalmente es maestro en Paraguay, y si le agregamos el factor político en la campaña, donde el seccionalero le mete de maestra a su cuñada, a su novia, a su hija, etcétera, etcétera, porque degradaron tanto la educación que cualquiera puede entrar
en aula. Entonces, si por ejemplo hubiese un programa de incentivos, necesitamos personas inteligentes, ilustradas, formadas, de buen lenguaje, de buena escuela, y los metemos en un proceso de adaptación y luego los largamos en aulas, probablemente tengamos un resultado de impacto. Hay que buscar en otras canteras, porque en la cantera propia de los sistemas de formación de docentes, ahí tenemos no solamente un fracaso, tenemos una traición con esta masificación y mercantilización de los títulos en docencia, Sofía. Pero por supuesto, pero Quique, no es prerrogativa única de los seccionaleros, entre comillas. Todos los partidos políticos hicieron esto. Los liberales, los de la izquierda también metieron su gente, meten su visión política partidaria dentro de la educación. Con todo respeto, pero es casi que una cultura. Mira aquí, que todos los países están, por ejemplo, reclutando los mejores médicos, en donde hay médicos con su práctica que generan tanto impacto en una sala de clase, que esos son los tipos de capital humano. Por ejemplo, una persona de mi familia es médico y hace vos tocaste el tema de radiología. En Europa los radiólogos no son técnicos, los radiólogos son expertos después de ser doctores en medicina y trabajan absolutamente bajo pantalla. Entonces un radiólogo te hace intervenciones porque un técnico no puede hacer. Entonces, ¿a qué voy, Quique? El capital humano hay que salir a buscar, pero después de tener claro qué querés hacer. Porque si vos no tenés claro, no llevas a un pacto social, porque tenemos ese pacto social tan hablado, tiene un costo. Y si vos me decís, Sofía, vamos a cobrar el doble de impuestos, y yo te digo que no, porque necesito ver primero, porque la malversación y toda la corrupción hizo que ni siquiera el 4 puntos, o casi 4 del PIB, logra mejoras. ¿O me vas a decir que podemos seguir con este modelo? Este modelo claudicó en todos los sentidos. Entonces, vamos a llevar adelante un pacto a partir de resultados, porque los grandes proyectos también fracasan porque son muy largos y ningún gobierno no quiere, porque los gobiernos, la comunicación gubernamental quiere resultados para explicar esa demanda social, que es lo que está habiendo siempre, porque es como que eso nunca acaba. Entonces yo, presidente, digo, pero ¿cómo me van a decir? Porque es verdad, hay un almuerzo escolar en cada escuela que tiene un costo. Entonces, está bien, eso hace parte de la política social, que además del almuerzo necesito mejoras de infraestructura, necesito urgente una innovación que tenga tecnología como medio en el área pedagógica. Eso significa sistematizar tecnología a nivel país. No tenemos. Nosotros compramos tecnología para sala de clase sin una política de incorporación de tecnología en aula hace rato. Y lo digo porque estoy trabajando eso desde la Universidad Nacional de Itapúa en una investigación. No te puedo demostrar el número de cantidad de dinero que ya hemos puesto en tecnología dentro del sistema educativo en Paraguay. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? No está sistematizado, no tiene como objetivo el aprendizaje de qué. Entonces, si vos me vas a meter tecnología, te pregunto, ¿qué es lo que querés enseñar a vos, maestro? ¿O qué querés aprender? Esa es la pregunta, la premisa básica, porque si no, no pongo. Porque, como vos decís, necesitamos de talento humano, pero necesitamos fuertemente masificar eso. Si no, va a demorar demasiado las grandes transformaciones de capital humano que el mundo, a la puerta de este acuerdo del Mercosur, por ejemplo, Paraguay necesita. Yo tengo que orientar la formación de capital humano para tanto y en cuanto yo ya pueda negociar con esa mano de obra calificada y no decir más mano de obra barata. No sabes cómo me duele cuando se dice eso, porque estamos hablando de cada paraguayo. No somos baratos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es posicionar el talento cualificado de las salas médicas a las salas de clase, en grandes maestros, pagarle mejor. Por supuesto que hay que pagar eso. Eso tiene un costo para que aquel que está haciendo bien las cosas. Y si vos me decís, yo conozco colegios del sector público brillantes y conozco sector del colegio mal, que están mal, conozco sector privado que están súper bien.
y conozco otros privados que apenas a mí. Entonces quiere decir de que esta educación, que es definitivamente un mercado también, se dejó de ver como un bien estratégico para un ser humano, porque si yo no estoy educado ni siquiera puedo ser sano. Entonces, Quique, sí, la educación es el pilar de cualquier transformación, pero tenemos que llegar a un pacto y transversalizar en dónde lo que impacta lo que voy a decidir. Y por supuesto grandes reformas económicas que converjan a un proyecto país donde lo social vaya resolviéndose, pero no te olvides que lo social va a aumentar a medida que nuestra demografía aumente. Entonces, estamos en un momento bisagra en Paraguay. Tenemos potencialidades que tenemos que tener como política de Estado, aprovecharlas, pero eso significa formar filas de capital humano, incluso en el sector público, y reducir nuestro sector público. A lo mejor te va a chocar porque no es eso lo que vos querías hablar, pero no podemos tener esta cantidad de recursos humanos esa cantidad y no tener los resultados que tenemos. ¿Qué es lo que está pasando? Es simple, no tenemos talento. Reducir el talento a talento de verdad y comenzar a trabajar políticas públicas que converjan, haciendo que el paraguayo sea talentoso dentro y fuera. Hoy ya no hay fronteras, Quique. Bueno, la doctora Shade, vamos a agradecerle el diálogo de mucha calidad que hemos tenido con esta persona, que es interesante su proceso. Y es curioso, la doctora Shade 10 años atrás, o un poquito más atrás, era una muy prestigiosa odontóloga, implantóloga en Encarnación. Baja a la arena de la política, opera en el entorno de algunos procesos gubernamentales y ella se transforma a sí misma, salta al terreno de la educación apasionadamente a su edad, siendo ella hoy una mujer joven, pero ya con una carrera formada, con una clientela formada, como quien dice, ya tenía basada en su formación como odontóloga su ciclo profesional terminado, y ella empezó de vuelta y se sumergió en la educación, y hoy es, nadie dice la odontóloga Sofía Shade, dice la doctora en educación. Es decir, esa es la transformación que necesitamos, amigos, cada uno venciendo las dificultades que tiene, cada uno administrando sus realidades, algunos con un prendá más importante, otros empezando desde más abajo, pero ese tiene que ser el propósito, ese tiene que ser el norte de muchos de nosotros, una transformación humana profunda, literalmente revolucionaria, para llevarnos a los territorios en los cuales tenemos que impactar para cambiar la calidad de vida en general y poder hacer consenso sobre una agenda virtuosa donde no importe de qué signo sea el gobierno que esté en el Palacio de López, tengamos una especie de agenda supragubernamental que se respete en el largo plazo y en el que vayamos agregando módulos, logros y rectificaciones de rumbo ahí donde corresponda. Pero no podemos estar en la nada, y a veces esa nada también se termina en los fuegos y en la pirotecnia del discurso político, de la diatriba política. Vos estás en el poder y estás haciendo todo mal, y yo que estoy en el llano en la oposición sé cómo hay que hacer las cosas hasta que me subo al poder y el otro me critica y nada de lo que yo hago está bien. Hay que ser patriotas de verdad en algunos terrenos y bajar las animosidades políticas para defender lo que es de todos. Y si no entendemos que en esa totalidad un elemento central es proteger e incrementar la educación, porque sin educación no somos nada, no somos país, no somos identidad, no somos un espacio productivo, no somos una sociedad cohesionada, porque solo la educación nos da la mirada de lo colectivo, solo la educación nos abre los ojos y nos convierte en mejores personas. Así que, amigos, educación, 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 vamos a seguir insistiendo sobre este tema, contando con la paciencia de ustedes y ojalá con la militancia de ustedes.
much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Bueno, en la currícula escolar antigua, los alumnos que no pasaron los exámenes ordinarios rendían extraordinarios en febrero para saber si pasaban de grado o de curso. De ahí se acuñó la nomenclatura febrerista, que mezclaba un poco con ironía la relación al partido político fundado por Rafael Franco, el Partido Revolucionario Febrerista, y febrerista también era el aplazado, el alumno que no se aplicaba lo suficiente porque no le daba la cucusa o porque era un talentoso sin disciplina. En fin, los aplazados se iban a febrero. Un país aplazado en educación, ahora 13 de enero, habla de educación con un sentido de urgencia tremendo, que es el que le estamos imprimiendo esta noche al diálogo en el tablero. El apasionante, necesario, imprescindible y siempre urgente tema de la educación. Vamos a hablar con Jan Esperanza, que hoy integra el board de la Fundación Moisés Bertoni, pero que también estuvo integrado a otras iniciativas de mucho valor como Juntos por la Educación, y es una persona desde el espacio en el que esté que siempre nos invita a reflexionar y hablar propositivamente de la gran agenda nacional, cuyo tema mayor, no dudemos amigos, es de la educación. Si no apuntalamos la educación, si no mejoramos nuestros indicadores en educación, vamos a irnos a febrero o a enero, como en este caso, en muchas otras asignaturas. Jan, querido amigo, ¿cómo estás? Hola, Quique, un gusto saludarte. Y qué bueno esta introducción que diste realmente, porque no siempre escuchamos con esa contundencia y claridad que ese es el tema central. Y en esta conversación sí, me gustaría darte algunos datos que sostienen un poco o argumentan lo que vos estás mencionando, digamos. El tema central y tenemos un serio problema ahí. Jan, a ver, es un poquitito como algo que yo aprendí 11 años atrás cuando me bajé al agua para tratar de rescatar a la población marginal de los bañados en la gran subida del río Paraguay del año 2014, que cuando entré al agua pensé que la emergencia era la inundación. Por el camino descubrí que la emergencia es la pobreza, y lo que hace la inundación es exponer la pobreza, todo lo que le falta a la gente en materia de infraestructura. Creo que también nos pasa eso con el tema de que la emergencia real en Paraguay es la de la educación, y que si no nos aplicamos entre todos a rescatar a la educación, a mejorar sus indicadores, vamos a estar en problemas en todos los órdenes. No, totalmente de acuerdo. Y a ver, mira, Quique, un sistema educativo, los países construyen, y todos los tenemos, su sistema educativo con un único objetivo, que es el siguiente. Y para eso le ponemos dinero, pagamos impuestos y le destinamos recursos importantes a eso que llamamos sistema educativo. Y el objetivo central del sistema educativo es que nuestros niños, niñas y jóvenes aprendan lo que tienen que aprender para desenvolverse plenamente en la vida. Ese es el objetivo. Y lo hacemos como sistema porque queremos que todos, no solamente un pequeño grupo, sino todos aprendan lo que tienen que aprender para desenvolverse plenamente en la vida. Cuestiones, no solamente cuestiones, digamos, cognitivas, también a convivir, también a relacionarse, salud, todo lo que tienen que aprender. Eso que tienen que aprender lo definen los adultos de una sociedad en algo que se llama un currículum educativo. Entonces la siguiente pregunta es que ¿cómo sabemos si se está cumpliendo eso? ¿Cómo sabemos si nuestros estudiantes aprenden lo que tienen que aprender? Bueno, hoy tenemos una forma de saber que es básicamente evaluaciones que se realizan, y tenemos evaluación a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. Paraguay ha dado un paso importante en medirse y evaluar para ver si se están aprendiendo los chicos están aprendiendo lo que tienen que aprender. Y ahí no tenemos realmente un problema serio, porque los datos que tenemos nos dicen que alrededor de un 80%, un poco más, un poco menos, dependiendo del tipo de prueba que se tomen, digamos, y estas pruebas se toman en comprensión lectora y matemáticas fundamentalmente.
Comprensión lectora es la capacidad que tenga una persona de poder no solamente leer algo, sino comprender lo que lee, entender lo que lee y tener algún tipo de opinión al respecto. Eso es lo que mide. Y matemática es fundamentalmente resolver problemas, para lo cual vos tenés que entender los datos que te están dando y razonar para poder hacer esa resolución. Entonces, 80% del número, alrededor del 80% de nuestros estudiantes, no reúnen las condiciones mínimas. Eso significa que se aplazan en estas pruebas. Repito, tanto a nivel nacional como a nivel regional y a nivel global. Obviamente, que si te pasan a nivel nacional, también te aplazan el otro día. Entonces, ese es un dato duro, extremadamente grave para mí, que no lo discutimos mucho. Y este dato, que es del año 2000, Paraguay tiene una prueba censal. Eso significa que todos los estudiantes participaron de esa prueba. Esto se hizo en el 2015 por primera vez censal. Hace mucho que se venían haciendo pruebas muestrales. Se llama SNEPE, el Sistema Nacional. Y se volvió a repetir en el 2018. La idea era hacerlo cada 3 años, porque se toma la prueba a chicos de tercer grado, sexto grado, noveno grado y el último año de la escuela media, antes de recibirse, a los 17 y 18 años. La idea era hacerlo cada 3 años, se hizo de vuelta en el 2018, en el 2021 vino la pandemia, no se hizo, y el año pasado que se volvió a hacer. Esos resultados todavía no están. Pero sí tenemos los resultados del 2015 y del 2018, y también tenemos los resultados de la participación de Paraguay en la prueba global que se llama PISA, que es algo muy similar, también se introduce ahí la evaluación en ciencias, además de matemática y comprensión lectora, que se hizo en el año 22. Y todos estos resultados más o menos son coincidentes. No salimos de ese 70-80%, un poco más matemática y un poco menos en comprensión lectora. Pero no salimos de ese número, para mí, dramático, digamos, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver qué ocurre en el 2025, ¿verdad? Esos resultados vamos a tenerlos este año, en el año 2026. Normalmente tardan unos 6-8 meses aproximadamente el Ministerio en publicar estos resultados. Entonces acá la gran pregunta es, bueno, claramente el dato duro lo tenemos. No están aprendiendo lo que tienen que aprender a pesar de toda la inversión, que puede ser mucho, puede ser poco, pero que viene creciendo. Todavía es insuficiente seguramente, pero que viene creciendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué una inversión en educación que creció, todavía puede ser insuficiente, pero que creció, no te genera mejores resultados? Al contrario, los resultados incluso entre el 2015 y el 2018 empeoraron levemente. La tendencia más o menos es la misma, pero empeoraron, el indicador empeoró levemente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las causas que pueden explicar a grandes rasgos? Y eso tenemos que concentrarnos después en solucionarlo, que explican este muy bajo nivel de aprendizaje, que repito, es el objetivo central de un sistema educativo. Y acá el análisis o la reflexión es que hay básicamente como 4 grandes causas. Esto también hay mucha literatura al respecto, porque son causas que también tienden a repetirse con algunos matices en muchos países alrededor del mundo. La primera causa tiene que ver con la baja inversión y en primera infancia. Hoy en día está absolutamente demostrado de que una inversión importante en los primeros 1000 años de vida, todo el tema de lo que significa estimulación temprana, todo el tema de todo lo que significa, digamos, una nutrición adecuada, te sientan las bases fundamentales para que vos puedas generar después procesos de aprendizaje más complejos a lo largo de tu vida. Y eso ocurre en los primeros 5 o 6 años de vida. La neurociencia te muestra que se conforman gran parte de las conexiones neuronales, y todo, ahí está la base central. Entonces, toda apuesta decidida que se haga en la primera infancia, y esto significa básicamente, repito, estimulación temprana, nutrición adecuada, escolarización incluso previo al preescolar, eso tiene un rendimiento enorme posteriormente. Bueno, la pregunta es, ¿y lo estamos haciendo? Bueno, la respuesta es sí, pero de manera muy insuficiente. De hecho, fíjate, un dato. No tenemos el dato exacto, yo justamente estaba preguntando ese dato a algunas autoridades, pero en principio Paraguay estaría invirtiendo, si sumamos todo lo que invierte el Ministerio de Educación, el Ministerio de Niñez, el Ministerio de Salud en el tema de nutrición, alrededor de unos $200 millones
en primera infancia. Sin embargo, nosotros invertimos el próximo año el presupuesto para adultos mayores está en 408 millones de dólares. Yo no digo que esté mal eso. Lo que digo es, estoy tirando solamente datos. Estamos invirtiendo más en adultos mayores que en primera infancia. Entonces, ahí vos tenés un indicador, digamos, de un problema o de una causa que después va a generar estos problemas de aprendizaje. Porque no estamos apostando o enfocándonos suficientemente en la importancia central que tiene la primera infancia. Primera causa. Segunda causa, todo el tema docente. Eso sí se discute más, digamos. Nosotros tenemos en el tema docente tres grandes problemas. El primero es que se habla menos, es que se ha vuelto una profesión muy poco atractiva. Por lo tanto, no está atrayendo a los mejores para que quieran convertirse finalmente en docentes, digamos. A diferencia de los países que funcionan bien su sistema educativo, siempre usamos como ejemplo, qué sé yo, Finlandia, por ejemplo, hoy en día incluso Vietnam, un país muy pobre que está creciendo enormemente, son profesiones que tienen un nivel de atractividad importante, digamos. Bueno, entonces acá ya tenemos un problema de base que no es algo que sea muy atractivo. Yo suelo usar el ejemplo de que si nosotros nos vamos, ¿qué querés? A los 50 mejores colegios, si querés, del país, o a los 100, y le preguntamos en el último año de secundaria a los chicos, y levanten la mano quién quiere seguir la carrera docente. ¿Cuánto crees que te van a levantar la mano? Muy poco probablemente. Primer problema. Segundo problema, los sistemas de formación docente son extremadamente pobres y deficitarios. Y acá tenemos de vuelta un dato duro, que es el propio dato del ministerio. Se aplazan de vuelta un 80% de los docentes que ya terminaron la carrera docente, ojo, cuando rinden el examen de ingreso al sistema educativo, se aplazan, 80%. No sé si vos recordás, seguramente que sí, por supuesto, las noticias que fueron saliendo a lo largo del año cuando el ministerio en diferentes regiones del país fue tomando pruebas para su banco de profesionales, digamos, y más o menos era 70%, 85% de aplazo. Entonces, el sistema de formación docente, que son los institutos de formación docente, que hay público y privado, claramente es un fracaso porque no está formando adecuadamente a los docentes. Entonces ahí también tenemos que enfocarnos y ver algo hay que hacer con ese instituto de formación docente, tanto los públicos como los privados. Y el tercer problema es la formación continua, aquellos que ya están en el sistema, que vienen de esa formación deficiente, ojo, vienen de esa formación deficiente, pero ya están en el sistema, bueno, hay que desarrollar mecanismos de formación continua y de acompañamiento, porque las cosas en el mundo van evolucionando rápidamente y necesitamos que ellos también lo hagan, digamos. Y ahí también tenemos algunos problemas en el proceso de formación continua. Entonces ahí tenemos la segunda causa, digamos. La tercera causa que puede explicar estos problemas de aprendizaje tiene que ver con los insumos que de alguna manera se utilizan para que mejoren los procesos de aprendizaje. Ejemplo, qué sé yo, internet, conectividad, hoy en día inteligencia artificial, que nuestras escuelas estén interconectadas y que tengan acceso, todo ese tipo de cosas, materiales de calidad, infraestructura educativa, que una escuela pueda tener un baño decente, pueda tener un espacio de un aula, ese tipo de cuestiones, todo lo que sean los insumos vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la última causa, estoy hablando de manera muy general, la última causa tiene que ver con la gobernanza del sector, tiene que ver con la capacidad que tenga el sistema educativo, y acá ya entra el ministerio y todos sus subsistemas, digamos, las coordinaciones en las diferentes, porque esto llega a todo el país, digamos, para que funcione de una manera orgánica, para que se pueda evaluar correctamente, para que se identifiquen los problemas, para que yo apueste, digamos, a apalancar, por ejemplo, apostar a buenos directores. Hay como 80.000 docentes, pero hay 8.500 directores de colegios y de escuelas. Si la evidencia muestra que un buen director bien entrenado, e incluso en contextos desfavorables, puede hacer que mejore sustantivamente los resultados de su institución, porque nos enfocamos más en los directores, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con la gobernanza. Entonces, esas son las 4 grandes causas que explican en gran medida estas cifras dramáticas, y ahí tomo lo que vos dijiste al inicio, que es el principal problema que nosotros tenemos como sociedad y tenemos que enfrentar, lo que es que nuestros estudiantes no están aprendiendo lo que tienen que aprender. Es más, 80% se aplaza. Imagínate una sociedad aquí que es donde vos tenés
prácticamente un 80% de personas que saben leer, pero no son capaces de comprender cabalmente lo que leen y tener posturas críticas hacia eso que están leyendo. Es básicamente una democracia que siempre va a ser de baja calidad, una economía que va a ser probablemente muy poco productiva, que se va a insertar con mucha dificultad a nivel internacional, y todo eso significa, en pocas palabras, un techo al desarrollo muy bajo. Esa es un poco la gran situación que hoy vivimos, creo yo, en educación. Apreciado Jan, nos acabas de dar una conferencia magistral que nos remite además a otra realidad. Hiciste un diagnóstico tan preciso, tan claro, tan transparente, que nos dice que en general, digamos, la porción dirigencial del país tiene muy bien diagnosticado el problema. ¿Por qué será que no pasamos a la acción? Y probablemente tenemos el gran murallón de la política, cuando para llegar un proyecto político a la administración del poder tiene que arrastrar detrás de sí el lenguaje de la política, la promesa del cargo, y es ahí donde el amigo que te votó entra a ser director de una escuela o docente de una escuela por disciplina partidaria y no por talento, y luego se mira también la gestión pública como un negocio de contrataciones públicas, de licitaciones, etcétera, etcétera, mientras la educación, entre otras cosas, se degrada irremediablemente. Así que quiero agradecerte y felicitarte por este diagnóstico tan claro y preciso, esta lección magistral que nos vamos a encargar, siendo un medio electrónico que funciona a repetición, de repetirlo en suficientes cantidades por si a alguien no le quede claro cuál es la agenda de la educación, cuáles son sus urgencias, por dónde hay que empezar y qué hay que hacer. Así que, querido Jan, te agradezco muchísimo por esta intervención. No, a las órdenes, Quique, siempre un gusto reflexionar contigo, compartir contigo. Y bueno, estamos siempre acá prestos para seguir con esta conversación que tiene muchas más aristas seguramente. Sí, señor. Gracias. Jan Esperanza, director de la Fundación Moisés Bertoni. Never know how much I love you. Never know. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms Después de estas dos buenas exposiciones de la doctora Sofía Shade y de Jan Esperanza, hablando de los desafíos de la educación, de su caracterización y diagnosis de sobrepique, quiero que miremos juntos, a propósito de que Jan hablaba de que habrá resultados de pruebas PISA en 2026 que se tomaban en 2025. Incluso el Ministerio de Educación en septiembre del año pasado dio a conocer públicamente el hecho de que el Ministerio impulsaba las pruebas PISA y cómo eran sus mecanismos internos. Pero miremos este cuadro de las pruebas PISA 2022. Y dice el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cómo le fue a la región? América Latina y el Caribe se ubican en la mitad inferior del ranking global de calidad educativa en matemáticas, lectura y ciencia. Todos los países de la región están mejor posicionados en lectura que en matemáticas y ciencia. El estudiante promedio de la región presenta un rezago en puntaje de matemática equivalente a 5 años de escolaridad respecto a la OCDE. Ok, y aquí luego hay 3 subítems. Y en el tercero dice, la región se ubicó en la mitad inferior del ranking de matemáticas. Y con respecto a Paraguay, dice, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Paraguay se sitúan en las posiciones 77 al 80. Ocupan 4 de las últimas 5 posiciones en el ranking global. Es decir que estamos hablando de un ranking en el cual Paraguay se ubica
en un casillero de 81 componentes en la posición 80 de 81. Fíjense, muy abajo a la derecha en la pantalla dice Paraguay. Debajo de Paraguay está Camboya, un país colapsado en los últimos 50 o 60 años. Y si no fuera por Camboya, seríamos los últimos. Igual que en otros indicadores, no somos los últimos gracias a que existe un país en estado permanente de colapso que se llama Haití. Así que, amigos, estas cifras nos indican nuevamente que colectivamente no echemos la culpa a los gobiernos. A estos gobiernos los votamos nosotros. A estos gobiernos los soportamos y sostenemos nosotros con nuestra cobardía ciudadana. Nosotros somos responsables, o más suavemente corresponsables, de este enorme fracaso educativo. ¿Cuándo es el momento de comenzar? Ahora. Como todo aplazados, ya no nos aplazamos y rendimos en febrero, rendimos en enero. Rindamos, agarremos lápiz y papel y hagamos lo que tenemos que hacer como ciudadanos para rescatarnos, rescatando la educación. Buenas noches, muchas gracias.